Cordial saludo. Bienvenidos a este momento de reflexión de la palabra de Dios en este martes 7 de noviembre, semana 31 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados y a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, esta parábola que utiliza Jesús en este día es en reproche a aquellos del pueblo elegido, aquellos del pueblo de Dios que no han recibido el mensaje de la salvación, que no han aceptado a Jesucristo y su revelación del Padre. Recordemos que Jesús está comiendo en la casa de uno de los principales fariseos. Es posible que en aquella cena sean muchos fariseos, doctores de la ley, quienes están participando. Recordemos que también decía el texto que lo estaban espiando. Entonces, quizás para Jesús pudo ser hipócrita aquella afirmación de el hombre que dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Y Jesús con la parábola le está diciendo: pero ustedes que son los destinatarios del reino de Dios, no me han aceptado, no me han reconocido como el Mesías, como el Señor. Por eso, ese mensaje del reino tiene que irse a todos aquellos que están en las veras del camino, los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, es decir, los excluidos, los que no formaban parte del pueblo de Dios, los que eran tirados a un lado, los que, en palabras humanas, no merecían a Dios. Y aquellos expertos no lo aceptan, por eso aquellos otros que no merecen a Dios en términos humanos son los invitados al banquete del Cordero, al reino de Dios. Esto nos quiere dar a entender que no es ser miembro de una religión como algo cultural o tradicional lo que nos salva o nos hace partícipes del reino. No es decirlo, no es llevar
un certificado, ni siquiera llevar una Biblia debajo del brazo. Lo que nos hace partícipes del reino de Dios es aceptar la invitación a ese reino, a esa cena, a esas bodas del Cordero. Y entonces recuerdo una frase muy popular que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Díganme quién de nosotros no ha deseado y soñado con estar en el cielo, en la presencia de Dios, en el reino, en la vida eterna. Ahora, ¿cuáles son nuestras excusas para no aceptar ese llamado a participar de dicho reino? Es como los que queremos tener un cuerpo escultural, pero no vamos al gimnasio. Quienes queremos ser muy sabios y nunca tomamos un libro, nunca meditamos y nunca nos dejamos instruir. Es como quienes queremos conservar la salud sin cuidarla. No dormimos bien, no nos alimentamos bien, no hacemos deporte, en fin, creo que me he hecho entender. Todos queremos ir al cielo, pero no hacemos lo que debemos hacer para participar en ese cielo. Entonces, las solas intenciones no son suficientes. Es necesario primero reconocer a Jesucristo como el Rey, Señor, Dios y dueño de nuestra vida. Jesús es el Mesías y Él nos revela al Padre por la gracia del Espíritu Santo. Es necesario recibir el llamado a participar en esa cena. Y recordemos también que hay otro pasaje donde Jesús, hablando de esa cena, dice, aunque vengan de las calles, aunque sean pobres, lisiados, leprosos, los excluidos, deben venir con vestido de gala. Es decir, el mérito de aquello que nosotros hacemos para responder a ese llamado de Dios. ¿Cuál es ese vestido, mis queridos hermanos? La conversión. Por eso es que la iglesia lleva 2000 años predicándonos. Dios nos llama a convertirnos cada día. Y hoy vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son las excusas que le pongo yo a Dios? Por lo tanto, ¿de qué me debo convertir? ¿Cuál es ese paso que debo dar hoy en mi conversión? Y les invito para que en casa mediten la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 5 al 16, donde nos hace todo un recuento, una lista de cómo debemos vivir en la iglesia. Aunque somos tan diferentes, aunque tenemos capacidades, habilidades, virtudes, dones y carismas distintos, formamos parte de un solo cuerpo. Y lo que nos pide el Señor es fidelidad, generosidad a la hora de ejercer y poner en el servicio esa capacidad, habilidad, cualidad, ese don o carisma. Y dice San Pablo, y esto es muy importante que lo entendamos, que el amor de ustedes no sea fingido. Aborreciendo lo malo, apéguense a lo bueno. Ámense cordialmente unos a otros. Que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no sean negligentes, en el espíritu manténganse fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Bendigan a los que los persiguen, bendigan, sí, no maldigan. Miremos que el Señor, por labios de San Pablo, nos está pidiendo que vivamos esa respuesta a su invitación a participar del reino,
viviendo el amor, la caridad, el servicio con los hermanos. Y que nosotros, como cristianos católicos, nunca pronunciemos palabras de maldición, siempre de bendición, siempre desear bien al hermano, siempre procurar el bien del hermano. Les deseo un feliz día, que Dios les bendiga y que la Virgen les acompañe.